Gracias por detenerte a escuchar este sermón. Antes de comenzar, ¿podrías tomarte un momento para darle me gusta a este video y suscribirte a nuestro canal? Esto le ayuda a YouTube a compartir este video con más personas que necesitan oír la palabra de Dios, como tú y yo. Apreciamos mucho que te tomes el tiempo de hacerlo. Gracias. También, por favor, échale un vistazo a la descripción del video para un enlace y ver toda nuestra playlist de sermones en español. Nuevamente, muchas gracias y que Dios te bendiga. Sermón del domingo 1 de octubre del año 2023 de la Iglesia Luterana Cristo Nuestro Redentor en El Paso, Texas, basado en el texto de la primera carta de Pablo a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículos del 13 al 16. Por eso también nosotros siempre damos gracias a Dios de que cuando ustedes recibieron la palabra de Dios que nosotros les predicamos, no la recibieron como mera palabra humana, sino como lo que es, como la palabra de Dios, la cual actúa en ustedes los creyentes, porque ustedes, hermanos, llegaron a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús que están en Judea, ya que de parte de sus compatriotas sufrieron las mismas cosas que ellos padecieron de los judíos, los cuales mataron al Señor Jesús y a sus propios profetas, y a nosotros nos expulsaron. Ellos no agradan al Señor, se oponen a todo el mundo y a nosotros nos impiden predicar a los no judíos para que se salven. Con esto llegan al colmo de sus pecados y se hacen acreedores a la ira más extrema. Nuestra fe en Cristo aumenta cuando nos reunimos con otros cristianos para confesar nuestros pecados, recibir perdón y alabar a nuestro Salvador Jesucristo. En la iglesia, en el estudio bíblico y en la escuela dominical, nuestra fe crece a medida que se amplía nuestra apreciación de lo que Dios ha hecho por nosotros a través de Jesucristo. Si vamos un poco más lejos, si lees la Biblia o la escuchas en tu teléfono celular, si sigues un plan de lectura como el que ofrece nuestro sínodo, habrás leído toda la Biblia en 3 años. Verás cómo Jesucristo es el mensaje central de toda la Biblia. Dios te hará comprender por qué necesitas a tu Salvador y lo que Él ha hecho por ti. Tu fe en Jesucristo, tu Salvador, se fortalecerá. Tu perspectiva de la vida mejorará. Y todo esto es porque la palabra de Dios es poderosa. Es la misma palabra poderosa, creadora de fe y dadora de vida, que el apóstol Pablo y sus colaboradores predicaron a los tesalonicenses. No sabemos todas las actividades que realizaron durante su visita a Tesalónica, solo lo que predicaron. Pero lo que sí sabemos, lo que el propio Pablo debió decirles basándose en lo que estaba proclamando durante sus viajes misioneros y en sus cartas a los tesalonicenses y a otras iglesias que Dios estaba levantando. Fue un mensaje poderoso y tanto para el apóstol Pablo como para los tesalonicenses. En una de las cartas enviadas a los corintios resumió el mensaje central que estaba proclamando. Les he enseñado lo mismo que yo recibí, que conforme a las Escrituras, Cristo murió por nuestros pecados, que también, conforme a las Escrituras, fue sepultado y resucitó al tercer día y que se apareció a Cefas y luego a los 12. Dios, en la persona del Hijo Eterno, vino al mundo, se entregó como sacrificio para obtener el perdón de los pecados y venció a la muerte. Ese es un mensaje poderoso y vivificante. En 3 ocasiones distintas escuchamos a Pablo contar cómo, de camino a Damasco para atrapar a cristianos, Jesús se le apareció de repente y provocó un cambio en la vida de Pablo. De ser un perseguidor de cristianos celoso,
de hacer eso y que creía que tenía que ganarse el favor de Dios, pasó a ser un misionero de Jesucristo celoso, en quien ahora confiaba plenamente para obtener el perdón y la salvación eterna. Es de suponer que durante las más de 2 semanas que pasó con los tesalonicenses, les contaría que había visto a Jesús resucitado de entre los muertos y lo que Jesús significaba para él. Después de su conversión, Pablo se fue al desierto durante 3 años. Es probable que utilizara este tiempo para reconsiderar el Antiguo Testamento a la luz de Jesucristo. También puede haber sido el momento en que recibió una revelación del cielo que describe en una de sus cartas a los Corintios. Y luego, como escribió Pablo en otra carta, subí a Jerusalén para visitar a Cefas y me quedé con él 15 días. No vi a ningún otro de los apóstoles, solo vi a Santiago, el hermano del Señor. Pablo no fue a Jerusalén para una visita social. Esa palabra que se utiliza, visitar, en el griego original, se traduce como la palabra historia al castellano. Entonces Pablo fue a investigar los hechos, hablando con las personas que habían estado con Jesús durante su ministerio y que lo habían visto después de su resurrección. Vio a Cefas, el nombre judío de Pedro, y vio al hermanastro de Jesús, a Santiago, que llegó a la fe después de haber visto a Jesús resucitado de entre los muertos. Esta investigación es importante porque el mensaje que Pablo recibió de Cristo mismo, estaba respaldado por el testimonio de otras personas que habían estado con Jesús durante su ministerio, que habían visto a Jesús resucitado de entre los muertos y que habían estado presentes en Pentecostés, o al menos poco después en Jerusalén. Tenemos muchos ejemplos de esos testimonios. Tenemos el testimonio de Pedro. Su posición y convicción tras la resurrección de Jesús y Pentecostés son indiscutibles. El testimonio de Santiago, el hermanastro de Jesús. El Evangelio de Marcos nos dice que los hermanastros del Señor, como Santiago, se oponían a Jesús durante su ministerio terrenal. Pero se produjo un cambio, al menos para Santiago, después de ver a Jesús resucitado de entre los muertos. Al igual que Pablo, un opositor a Cristo se convirtió ahora en un líder de los cristianos. El testimonio de Lucas. La tradición nos dice que Lucas escribió el Evangelio que lleva su nombre, así también como el libro de los Hechos. Y en Hechos vemos pruebas de que estuvo presente durante varios de los viajes misioneros de Pablo. Por lo tanto, Lucas investiga lo sucedido durante el ministerio de Jesús y nos relata los acontecimientos de lo que vive acompañando a Pablo. El testimonio de Timoteo. Timoteo se une a Pablo durante el viaje misionero que incluye Tesalónica. Timoteo aprendió el Antiguo Testamento desde que era niño. El testimonio de Silas, el que acompaña a Pablo en este mismo viaje misionero y fue líder de la iglesia en Jerusalén. Y por último, el testimonio del Antiguo Testamento. Pablo, al igual que otros apóstoles, fue un estudioso del Antiguo Testamento, en el que se da cuenta cómo Jesús cumple todas las profecías sobre el Mesías esperado. La palabra que Pablo, Silas y Timoteo les predicaron a los tesalonicenses no era su propia opinión ni era un autoengaño. Incluía la revelación que Pablo recibió directamente de Jesucristo y también concordaba con el testimonio dado por Pedro, Santiago y otros líderes cristianos. Es más, todos estos líderes fueron testigos de cómo Jesucristo cumplió las profecías proclamadas en el Antiguo Testamento sobre el Mesías. Por esto se elogia a los de Berea por examinar las Escrituras todos los días para ver si era cierto lo que se les anunciaba por medio de Pablo. Por eso Pablo celebra que los tesalonicenses aceptaron el mensaje y no le recibieron esa palabra como mera palabra humana, sino como lo que es, como la palabra de Dios. El hecho de que la palabra de Dios es poderosa resuena en toda la carta de Pablo a los tesalonicenses. Les dice que esta palabra actúa en ustedes los creyentes, al igual que actuó en Pablo y sus colaboradores. Por eso Pablo nos proclama: no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para la salvación de todo aquel que cree. A través de esta poderosa palabra, el Espíritu Santo crea la fe en el Salvador, como escribe Pablo a los Corintios.
Nadie puede decir Jesús es el Señor sino por el Espíritu Santo. Nuestra fe no vino por decisión propia. Rechazaríamos instintivamente la palabra de Dios, igual que muchos la rechazaron durante los viajes misioneros de Pablo y muchos la siguen rechazando hoy. Dios Espíritu Santo venció nuestra resistencia a través de su palabra. Gracias a Dios por su poderosa palabra a través de la cual creó la fe en Jesucristo dentro de nuestras almas. La palabra de Dios es tan poderosa y el Espíritu Santo actúa a través de ella con tal eficacia que también puede resguardar nuestra fe ante las adversidades. Por eso el apóstol Pablo agradece repetidamente a Dios cuando oye que los tesalonicenses siguen creyendo en Jesucristo a pesar de sufrir persecuciones y castigos, ya que los feroces enemigos del Evangelio de Jesús obligaron a Pablo a abandonar Tesalónica. Este se había ido rumbo al sur, a Atenas, y más tarde a Corinto, dejando atrás a Silas y a Timoteo. Ahora Timoteo vino con Pablo y le contó que los tesalonicenses no estaban renunciando a su fe a pesar de la persecución. Se aferraban a Cristo a pesar de que la oposición era tan abominable como la que los cristianos judíos en Jerusalén enfrentaron a manos de sus compatriotas que rechazaban a Jesucristo. Su odio los llevó a la violencia, como haber matado a Jesús, igual que sus antepasados habían matado a los profetas en tiempos del Antiguo Testamento. Ahora Timoteo trae a Tesalónica esta carta de Pablo, que conocemos como primera de los tesalonicenses. Donde quiera que Pablo haya estado, en el sur, ya sea en Atenas o en Corinto, se encontraba a más de 250 millas de Tesalónica. Recordemos que no existían autos, trenes, aviones o autobuses. Solo se podía viajar hasta ahí recorriendo un camino a pie y luego navegar por barco. Este viaje duraba días. Mientras tanto, la gente necesitaba instrucción y ánimo en las ciudades del sur, y otras iglesias seguirían necesitando también su atención. Así que utiliza los medios que tiene a su alcance. Envía cartas. En esta carta, Pablo puede ayudar a los cristianos a enfrentar y soportar la persecución. Pablo sabe que la hostilidad de los enemigos es severa. Llegan al colmo de sus pecados. Y aparte dice que se hacen acreedores a la ira más extrema. ¿A la ira de quién? A la ira de Dios. Pablo aconseja a los cristianos que dejen a los que los persiguen en manos de Dios. El poder del mensaje que Pablo pronunció se encuentra en el mensaje mismo, primero hablado y ahora escrito. Ese es el medio que el Espíritu Santo utiliza para crear y preservar la fe. El poder no reside en el celo y la personalidad del apóstol Pablo, ni para el caso en la personalidad de los pastores de hoy. El poder tampoco reside en las emociones y experiencias de los cristianos que recibieron y que ahora leemos. Que recibieron y leemos estas cartas de Pablo. No reside en nuestra emoción, en nuestra experiencia al leer estas cartas. El poder reside en la misma palabra de Dios. Al final de esta carta, Pablo les encarga a los tesalonicenses que lean su carta a toda la congregación. Tenemos toda la razón para pensar que así lo hicieron. De hecho, tenemos un montón de pruebas. En comparación con el mísero número de copias antiguas de escritos no bíblicos, cientos de copias de los evangelios, las cartas de Pablo y otros apóstoles y el Apocalipsis han llegado hasta nuestros días. Las iglesias cristianas copiaron estos escritos y los compartieron. Los leían en sus cultos junto a los escritos del Antiguo Testamento. Atesoraban estos escritos porque eran los relatos de testigos oculares de Jesucristo y escritos de hombres que habían estado con Él o que fueron testigos de su resurrección. Los cristianos aceptaban estos escritos como la palabra inspirada de Dios. Hoy conocemos estos escritos con el nombre de Nuevo Testamento. Y con la iglesia primitiva lo atesoramos no como mera palabra humana, sino como lo que es, como la palabra de Dios. A través de esta palabra poderosa, el Espíritu Santo crea y resguarda nuestra fe en Jesucristo.
Las Santas Escrituras nos llevan al pie de la cruz. Las Santas Escrituras nos llevan a la tumba vacía. Las Santas Escrituras nos ayudan a conocer que Jesús satisfizo por nosotros las santas exigencias de Dios y que su obediencia cubre nuestra desobediencia, que nuestros pecados son perdonados y que porque Él vive, nosotros también viviremos. Nuestra fe en Jesucristo no se basa en visiones personales, experiencias, opiniones o emociones. Nuestra fe en Jesucristo se basa en la palabra inspirada por el Espíritu Santo, que actúa en nosotros los creyentes. Por eso es esencial que sigamos escuchando y aprendiendo la palabra de Dios. Amén. Y que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Amén.